está en la línea telefónica Eduardo Bakov. Él es especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa, esta asociación civil. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes. Gracias por la confianza. Oye, Eduardo, a ver, hoy conocimos este plan integrado por la formación docente, el coediseño de programas de estudio también que va o que llevará la representación de los maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación en la gestión administrativa y educativa. ¿Con qué te quedas de lo que se anunció el día de hoy? Bueno, todos los programas y planes y programas de estudio, acuérdate que aluden a la Uh -huh. totalidad de experiencias que se planifican para que los alumnos tengan un proceso educativo en particular, ¿verdad? Y este gobierno, como todos los anteriores, bueno, no todos, pero casi todos los anteriores que lo antecedieron, han hecho un intento de hacer cambios de planes de estudio que desafortunadamente, Jaime, se quedan básicamente en el intento porque llega otro gobierno que considera que no es correcto lo que hicieron anteriormente y vuelven a cambiar. Y este cambio constante de planes y programas de estudio, que como te decía es todo, contempla todas las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes y Uh los -huh. contenidos y los libros de texto, pues se van modificando y nunca acaban de aterrizar. Entonces nunca sabemos qué tan bueno fue el anterior. Me quedo con la idea de que se está borrando, haciendo un borrón y cuenta de nueva de todo lo que se hizo anteriormente. No se está rescatando absolutamente nada, como que todo estaba mal hecho y vamos a empezar de nuevo. Ese es el mensaje que nos están mandando con este cambio curricular específicamente. Oye, Ahora, Eduardo, ¿y eso qué implicaciones puede traer? pues las implicaciones es pues que se queda trunco un estudiante que comienza con un plan de estudio nunca lo termina porque llega Qué otro delicado. plan de estudios y desafortunadamente fíjate que los planes de estudio se terminan justamente cuando va a finalizar el gobierno en turno y entonces se implementan en el mejor de los casos en el penúltimo o en el último año. Llega el nuevo gobierno, los tiene que implementar porque no tiene otra, los implementa a regañadientes y entre que lo implementa y hace un nuevo plan de estudios, el estudiante queda, digamos, siempre a la mitad de uno y de otro. Entonces, me parece que los gobiernos no tienen la responsabilidad de pensar que los cambios en educación son cambios a largo plazo, que se tardan 10, 15, 20 años en que den frutos y sin saberlo o al menos estar consciente de ello, pues hacen el esfuerzo por dejar su granito de arena haciendo cosas distintas a las que hizo el pasado. Pero déjame decirte algo que me parece muy importante comentar de Sí. Uh -huh. exactamente este nuevo plan de estudios. Este nuevo plan de estudios no es como los anteriores, todos los anteriores. Este es un plan de estudios que no solamente rompe con la historia, vamos a decir, de la educación en México, sino con la historia de la educación occidental. Es decir, lo que pretende ¿Cómo? es hacer un nuevo orden mundial de tal manera que hacen a un lado el conocimiento occidental, por decir la filosofía, el pensamiento científico, para hacerlo y muy local y trabajar sobre lo que sucede en las comunidades, alrededor de ellas y rescatar los saberes, como ellos le llaman, de las comunidades indígenas marginadas, lésbicas, especie de gente con necesidades especiales, etcétera. Ajá. Entonces esto cambia absolutamente todo. Es una apuesta, no hacer una modificación,
en hacer un cambio radical desde cero, vamos. Y el problema es que... Ajá. Sí, Adelante, adelante. no, el problema es que este es un modelo que no tiene antecedente alguno en ningún otro país. El antecedente que es muy importante de saber, Jaime, es que proviene de un enfoque filosófico que se llama epistemologías del sur. Eso es lo que es muy importante. No lo dicen, pero está perfectamente definido que el enfoque que ellos tienen es de las epistemologías del sur, que vienen de un autor portugués, de Sousa Santos, y que va en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el individualismo, y en lugar de centrar la atención en el estudiante, es decir, hacer una educación centrada en el estudiante, hacen una educación centrada en la comunidad. Oye, y Eduardo, cambia ¿qué todo. implicaciones? Sí, entiendo, y debe de ser pues muy importante para un sistema educativo como es el que tiene nuestro país. Estamos platicando con Eduardo Backhoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, un proyecto o un programa con estas características bajo estas condiciones de un mundo globalizado donde pues la educación no tiene que estar en el entorno de la ideología, pues también entra a un callejón que puede ser muy riesgoso a lo largo de los años, ¿no? Pues mira, ese es un tema que creo, el que acabas de tocar, el de ver qué es lo que se espera en el futuro. Este plan de estudios más bien regresa al pasado, regresa a las comunidades indígenas, a las formas autóctonas de entender el mundo, y se olvida que vivimos en un mundo globalizado donde las tecnologías cada vez son más importantes en todos los sentidos, pero muy particularmente en educación, y eso ya lo vimos con la pandemia, que sin el Zoom o sin estas tecnologías para trabajar en casa y dar clases a distancia, pues simplemente si se aprendió poco no se hubiera aprendido absolutamente nada. Bueno, pues haz de cuenta que las ignoran. No se ubican en un mundo globalizado, ni estar en la punta, vamos a decir, de la tecnología, ni utilizar la tecnología digital para mejorar los aprendizajes. Entonces, digamos, sí tiene un buen propósito, porque si tú ves los propósitos, pues es mejorar los aprendizajes, es más humanista, pero vamos a decir, una declaración de principios con las cuales uno no puede estar en desacuerdo, son puras buenas buenos deseos, pero a la hora de que aterrizan, pues la verdad te entran muchísimas dudas de cómo le van a hacer los profesores que aprendieron de una manera, toda su vida han trabajado así, y ahora de repente le dicen, no, ¿sabes qué? Ahora vas a salir al contexto del niño, vas a llevar a los niños afuera de la escuela y vas a aprender de fuera de la escuela lo que les vas a enseñar a cada uno de ellos. Entonces, tiene, digamos, muchos asegúnes y muchas contradicciones, y que va a ser muy difícil para los maestros llevarlo a cabo. Es lo que te iba a comentar, leo esta parte de la crónica de lo que ocurrió el día de hoy. Señalan que el nuevo plan de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por respeto a la legalidad, pues no, quien no puede estar de acuerdo con ello, autodeterminación y el ejercicio de los derechos políticos y sociales. También se dice que esta estrategia reconoce que los profesores son profesionales, ya que tienen acercamiento con sus comunidades y los centros educativos. Eduardo Backhoff, una circunstancia con esta manera de llevar a cabo la educación en el país, donde también la competencia, las evaluaciones y todo lo que, con lo que tú y yo y con lo que muchos de quienes nos están escuchando crecimos y estuvimos estudiando, pues también se hace a un lado, entiendo, ¿no? Eso de que pases un examen y de que compitas para tener un mejor aprovechamiento y un mejor lugar, eso también ya no se estaría viendo en un modelo como el que se estaría presentando.
totalmente de acuerdo. Mira, hay varios cambios que hay que entender y después ver cómo se van a implementar, porque una cosa es que los mencionan y después que los operacionalicen. Por ejemplo, ellos hablan de fases en lugar de grados. Entonces, la fase 1 es todo el sistema, bueno, los 3 grados preescolares, perdón, la educación inicial, la fase 2 es el preescolar, la fase 3 es primaria, primero y segundo grados, y la 4 tercero y cuarto grados, etcétera. Cambian una idea de grados por una de fases, aunque no van a suprimir grados, eso es lo que ya dijeron. Pero sí suprimen materia. Por ejemplo, ya en primaria ya no existe matemáticas. Está Ajá. dentro en un subsistema de saberes científicos y algo más. Entonces, no sabemos ni siquiera cómo operar eso. Si uno de los problemas, nada más para recordarte, que en nuestro sistema educativo, 6 de cada 10 estudiantes no aprenden las matemáticas básicas. Sí. Y 4 de cada 10 no aprende a comprender lo que lee. Lo que leen, Si tú sí. lo que leen, si tú le quitas, digamos, las asignaturas de esa manera, pues habrá que ver cuánto van a aprender de matemáticas y cuánto van a aprender de comprensión lectora. No es la primera vez que esto ocurre, ya desde Echeverría habían hecho un cambio curricular por áreas que le llamaban de conocimientos, ahora aquí le llaman ellos, ¿cómo se llama? Algo así como líneas, pero son 4 grandes ejes estructurales, ¿no? Pero sí, totalmente, ya por ejemplo la evaluación, te dicen que no va a haber evaluación de los estudiantes, que toda la evaluación va a ser formativa. ¿Qué quiere decir formativa? Que solamente va a servir para decirle al estudiante cómo va a mejorar su aprendizaje. La pregunta es, ¿y al final del grado, cómo van a evaluar Pues los sí. aprendizajes? Lo que aprendió, ¿cuál Lo es que la aprendió, métrica para saber qué aprendimos, qué no aprendimos, en dónde enfocar nuestra atención o el docente, en dónde enfocarla y nosotros como estudiantes, o en este caso los estudiantes, cómo poder dedicarle mayor tiempo a esa materia, aprendizaje y lo demás, ¿no, Eduardo? pues se supone que lo que están planteando es que eso lo va a decir el maestro, digamos, a los alumnos, y que al final del curso va a haber como una especie de valoración, pero no dicen cómo va a ser esa valoración, ni siquiera si va a ser acreditación o no. Es decir, hay una laguna enorme en materia de evaluación. Ya ves que para ellos les muerde la palabra evaluación, o Sí, sea, no es y algo bueno, que la tolere, ¿no? Entonces la quitaron prácticamente. pues Y sí, no se sabe cómo va a trabajar el profesor enseñando y luego verificando o evaluando que el estudiante aprendió. Es qué, todo un tema ese, ¿eh? El qué tema de la tema, ¿eh? evaluación no está desarrollado, se lo van a dejar al maestro. Otra cosa, Jaime, que es importante, al maestro le están dando también la Ujú. autonomía para que él interprete el contenido curricular, lo aplique de acuerdo al contexto escolar en donde se encuentre y por lo Sí, tanto también evalúa al estudiante, si es que lo va a evaluar, de acuerdo con la interpretación que le dio. ¿Qué es lo que va a suceder así tan amplio como se platica? Pues es que va a haber estudiantes que aprendan mucho y estudiantes que aprendan muy poco, dependiendo qué, de si el profesor lo entendió, si lo pudo interpretar bien y si pudo llevar a cabo las líneas que marca el plan y sí. programa de estudios. Qué información y permítenos regresar, Eduardo, porque sin duda es un tema que hay que detenernos en ello, hay que hablar mucho más amplio sobre lo que conocimos el día de hoy, este programa que va a entrar, un programa que va a entrar en 30 escuelas por entidad a partir del mes de octubre. Hay que detenernos en ello, Eduardo, y ojalá nos regales más minutos para poder platicar contigo. Muchas gracias, Eduardo, te abrazo y te deseo un excelente martes. Cuídate mucho. Gracias, muy amable. Que la pases Hasta muy bien. pronto. Igualmente Hasta es luego. Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y presidente de Métrica Educativa.